Segundo aspecto que hay que tener en cuenta es que a veces no se le da la relevancia a lo ambiental. Y hoy por hoy, gústenos o no nos guste, el tema ambiental termina siendo relevante. Una empresa podrá tener deudas laborales, tributarias, las paga. Pero, por ejemplo, en un acuerdo de recuperación de empresas, ¿qué pasa si se establece el plan de recuperación y ¡pum!, le llegó la autoridad y le suspendió la actividad? Entonces, imaginen ustedes en una transacción que pase eso. O que acaban de comprar las acciones, ¡pum!, llegó la autoridad ambiental y además llegó la fiscalía. Entonces, el que compra está, entre comillas, obviamente eso los penalistas saben de eso, pero ha ocurrido casos y hemos conocido casos donde se ven problemados penalmente porque compraron acciones y ahora el tema ambiental. Entonces, ¿cuál es la importancia, cierto? Y cuál es ese ejemplo de relevancia y casos concretos, Alex, sobre esas debidas diligencias? Sí, digamos, hemos tenido casos en donde efectivamente lo ambiental ya se convierte pues en un aspecto determinante dentro del escenario, dentro de la transacción como tal. Hemos tenido casos de incumplimientos de estándares, hemos tenido un par de casos, recuerdo, de tema de suelos contaminados, que hay un agravante acá en materia de suelos contaminados, y es que en Colombia pues no hay una regulación tan clara sobre suelos contaminados. Entonces, efectivamente, ante esa incertidumbre legal y vacíos legales, pues, digamos, se convirtió en un tema desde el punto de vista transaccional determinante y material, para ponerlo en términos económicos. Esto, porque claramente ahora vamos, y digamos, quien iba a adquirir este proyecto, pues tendría que asumir un tema de compensaciones ambientales, de remediación de suelos, de relacionamiento con comunidades, de relacionamiento con autoridad ambiental, y esto deriva, por supuesto, en riesgos para la operación del proyecto y obviamente en un tema de costos bastante considerable. Cuando estamos hablando de temas de suelos contaminados, pues por supuesto que la incertidumbre jurídica y digamos respecto de los costos es bastante amplia, porque uno puede encontrarse cada vez más sorpresas debajo del, como se dice, debajo del suelo. Entonces, sí es bien importante, y hemos tenido casos en donde esa relevancia que usted decía, doctor Macías, y yo estoy de acuerdo con usted, donde no, a veces no se le da esa relevancia, esa importancia, creo que muchas veces por desconocimiento de los efectos que puede llegar a tener inclusive una mala debida diligencia en temas ambientales para un proyecto. Se convirtió este caso en un tema trascendental, donde lo ambiental definitivamente tomó toda la relevancia, pero porque era evidente que esto iba a representar en unos riesgos altísimos desde de la perspectiva legal ambiental, incluso penal, y obviamente de los temas de costos. Entonces, incluso ya en el tema transaccional, contractual, incluso, digamos, se llega a un cierre de la transacción, pero seguimos el apoyo dentro del todas las condiciones y los términos del contrato, que también es una parte muy importante dentro de digamos, esa etapa post cierre de las debidas diligencias, en donde se apoya pues al equipo corporativo a llevar a cabo como todas esas cláusulas ambientales y esas negociaciones, obviamente incluso el tema de tiempos. Creo que adquiere mucha relevancia los aspectos ambientales. Entonces, en ese caso, incluso además de estar en la debida diligencia, estuvimos apoyando al cliente y asesorando al cliente en todos los términos, digamos, del contrato, que efectivamente la idea era buscar el menor riesgo desde la perspectiva legal ambiental y obviamente, digamos, el menor riesgo o el menor, sí, desde la perspectiva económica digamos, de la transacción como tal. ¿Y tú, María Daniela, qué piensas al respecto? ¿Cuál crees tú que sean otros casos que tú hayas conocido o que haya falencias en los procedimientos de debidas diligencias?
Bueno, pues este es un tema que yo creo que se puede resumir un poco con los puntos que hemos tocado. El primero es la falta de sinergia con los equipos técnicos. Tiene necesariamente que haber. Nos ha pasado que simple y sencillamente nos llegan, este es lo que dijo el técnico del proyecto, revíselo. Y bueno, esto se hace desde una perspectiva técnica, no legal, y muchas veces pues nuestra revisión se hace de acuerdo a la información disponible, ahora sí es cierto, y se queda ahí. Entonces, poscierre salen sorpresas, falta de revisión, por ejemplo, de usos del suelo, y resulta que es que ya el proyecto no se podía desarrollar. ¿Cómo se hace, digamos, o cómo se resuelve ese punto tan importante que se debió de advertir en el momento, pero simplemente por falta de información no se hizo? Porque, digamos, en estas debidas diligencias una particularidad es, se limita a lo que está en el data room y no haga más, y esta, digamos, esa limitación de solo conocer el contenido técnico puede llevar a un hueco jurídico que no conocíamos. Y pues a eso digamos que se advierte al cliente que es en esos términos, y esos son los riesgos que se asumen. Entonces esa yo creo que es la primera. La segunda, relacionado, es usualmente la falta de información, también por lo que Alex mencionaba, no se dimensiona cuál es el efecto ambiental o la relevancia de la temática ambiental en los proyectos. No es que paguen la multa y se sigue, es que, como bien decía Alex, resulta que es que sin permiso de vertimientos no pueden ejecutar la actividad, resulta que les pueden imponer una medida preventiva y hasta ahí llegó. Entonces yo creo que este sería el segundo punto, la falta de información. El tercero creo que es la dificultad que existe de materializar esas contingencias. A uno le dice, bueno, entonces, ¿cuánto me cuesta la multa? Según la ley 1333 hay un límite de 5.000 salarios mínimos, pero realmente todas las sanciones son de 5.000 salarios mínimos, por supuesto que no. ¿Cuánto vale un incumplimiento de un parámetro? Esto tampoco hay una receta exacta para esto, hay unos criterios y una metodología completa que es dependiendo caso a caso, y esto es lo que nos dice a nosotros cuánto realmente va a costar ese incumplimiento del parámetro si es que la sanción deriva únicamente en multa. Y esto necesitamos mucha información para poder hacer un cálculo más o menos aproximado, teniendo en cuenta que esto tiene un factor subjetivo muy importante al funcionario que esté evaluando la multa en el momento. Entonces, cuando nos piden materializar la contingencia en dinero, ¿cuánto es? ¿Podemos decir con tranquilidad que no va a ser más de 100 salarios mínimos? Cuando esto varía además dependiendo de la autoridad ambiental a la que estemos enfrentados. Entonces creo que esto pueden ser un poco de las falencias o los casos respecto a los cuales hemos identificado que pueden haber oportunidades de mejora en los procesos de debida diligencia corporativos, como dice el doctor Macías. Sí. Aquí hay algo de lo que están comentando que me permite, digamos, señalar en la práctica lo que ocurre a veces, o lo que ya hacía referencia de ese tema entre lo técnico y lo legal, y pues lo que ellos han hecho referencia, y es que a veces en contaminación de suelos llegan y dice el técnico, le dice, no, es que ya el técnico dijo que se había hecho la remediación, y uno pregunta, ¿dónde está el acto administrativo mediante el cual la respectiva autoridad ambiental se pronunció y aceptó que ya estaba bien? No, es que nosotros no teníamos por qué informar a la autoridad, no se requería informar a la autoridad. ¿Dónde está la norma que dice que hay que informar a la autoridad? Pues la norma está en el Código Civil, en la debida diligencia, ese buen pater familia, porque el único que puede decir si el suelo fue remediado ya y que tenga fuerza jurídica vinculante es la autoridad ambiental. Nadie más, no soy yo el que lo hago. ¿Por qué? Porque están de por medio intereses públicos, intereses colectivos, derechos colectivos, ¿no? Y entonces le dicen, es que ya lo hizo, y a veces no lo hicieron, y entonces uno se convierte como en la piedra en el zapato de la transacción. Generalmente termina haciendo la transacción. Ahora, esto no es capricho, esto es de la práctica, que como les decía, y lo digo de verdad, aquí fácilmente tendremos que unos 48 años de experiencias sumadas, que eso cuenta, donde ha habido casos que hicieron la remediación,
Llegó la autoridad, se dio cuenta que había habido un problema de remediación y preguntó, ¿y dónde está? ¿Cuándo informaron ustedes? ¿Dónde está el expediente? Entonces, no, nunca. Nada, le inician sancionatorios, viene el problema, con el riesgo penal, porque si las autoridades aquí se aplicara la ley realmente, compulsarían copias a la fiscalía, porque tienen que investigar ese fenómeno de contaminación. Es cierto que a través de la gestión, de las buenas relaciones, de muchos de esos manejos a veces, es cierto que se dan en estos temas, pues logran que la autoridad pase de agache, ¿cierto? Y no haga nada, es verdad. Pero cuando aparece la comunidad, o no la comunidad en el sentido como hay en el imaginario, sino aparece el vecino, ¿cierto? O aparece la competencia. Y dice, momentico, es que ahí había un enterramiento de ciertos mecanismos. Entonces ahí viene un tema muy complicado, que no es, y como dicen ellos, no es que se resuelva así, no. Una falta de permiso puede generar también una compulsa de copia de la fiscalía. Claro. Así de sencillo, ¿ya? Entonces, eso es un riesgo, y a veces hay riesgos reputacionales. Supongamos que la multa sea de 100 salarios mínimos, 50 salarios, pero eso sale en medios de comunicación, en fin. Entonces, eso es reputacional, y yo creo que la debida diligencia a veces en las transacciones hay que mirarlas con mucho cuidado, más allá del que se tiene en eso en cuenta. Bien.